fue el primer tema. Para este proyecto fuimos a un colegio e interactuamos con los niños. Vimos sus movimientos, las actividades que realizaban. Para el segundo tema hicimos una cafetería que se sitúa aquí en la facultad. Para este proyecto usamos los conceptos que ya habíamos aprendido en el primer tema, lo que era antropometría, el asolamiento y todos los pasos que normalmente seguimos, como los conceptos generales, ya sean dibujos o algunos planes, viendo el concepto y todas esas cosas. Después, para el último tema, hicimos una vivienda unipersonal ubicada en Carmen Alto, Caima, cerca del río Chile. Para el último tema tuvimos que interactuar más con los arquitectos porque era un tema nuevo para nosotros. El realizar una vivienda a veces puede ser más complejo, pero era nuestro primer choque con arquitectura. Para este proyecto fuimos al lugar, interactuamos con todas las vistas, el ambiente, la brisa del río que nos producía, interactuamos con las plantas, la vegetación, incluso tuvimos que recorrer todo un camino para llegar al lugar que se iba a realizar el proyecto. Después teníamos que presentar, nuestra primera presentación era hacer un portafolio con todos los conceptos generales, antropometría y las fuerzas del lugar ya procesadas. Teníamos que procesar toda la información recopilada. Experimentamos con los mapas porque no conocíamos mucho de ese tema, entonces experimentamos cuáles eran las fuerzas de todo el lugar, todo el distrito, todo el pueblo. También el movimiento del sol, el asolamiento de acuerdo al lugar. Tuvimos que graficar para que la información esté mejor procesada. Después empezamos ya con el concepto. ¿Cuál iba a ser el concepto de nuestra vivienda? El concepto por ejemplo, de mi vivienda fue interacción del usuario con el lugar. Tenía que sentirse un cobijo especial porque todo el lugar era lleno de vegetación. Nosotros empezamos a realizar un bosquejo o un partido. El partido lo aprendimos en el segundo tema, cómo debemos de realizar un partido. El partido lo hicimos en clase, guiado de los arquitectos, y los arquitectos nos corrigieron qué cosas deberían de ir y qué cosas no deberían de ir. E incluso tuvimos muchos problemas con el partido porque también era algo nuevo y como que era un poco difícil. No sabíamos bien de qué guiarnos y de qué no. Incluso los arquitectos nos explicaron como 2 o 3 veces qué es lo que debería de ir en un partido real. Después de tener ya un partido hecho, empezamos a hacer el proyecto en sí. Empezamos con los planos y las medidas del terreno. El proyecto tenía que estar ligado a nuestro partido. Varió un poco del partido al proyecto real que terminamos haciendo, pero básicamente se guiaba del concepto. Y al finalizar todo el último proyecto, la unidad 3, logramos saber cómo realizar un buen concepto, un buen partido y cómo seguir con el proyecto final, cómo conseguir el proyecto final. La relación docente-alumno fue muy buena desde el principio, desde la primera unidad, porque logramos relacionarnos muy bien con los docentes. Los docentes nos guiaban y nos apoyaban en cada unidad, en cada proceso.
para poder cumplir con los objetivos. El ambiente, a pesar de ser tenso, porque teníamos mucha presión encima por nuevas cosas que estábamos aprendiendo, fue muy buena y fue divertida en cierto modo, porque logramos aprovechar todos los conocimientos y los arquitectos siempre han estado apoyándonos. Bueno, creo que ha sido uno de los talleres que ha tenido mucho trabajo, porque los mismos arquitectos son muy estrictos con los objetivos y quieren que los logremos para un mejor aprendizaje. En el segundo semestre hubieron 3 unidades, en el cual el primero fue acerca de un módulo de descanso. Fue un módulo de descanso para niños que se dio en el lugar de Villa Ecológica. Y la segunda unidad fue acerca de una cafetería ubicada aquí en el campus, digamos, que pertenecía digamos, a Ingeniería Civil. La tercera unidad fue acerca de una casa de playa ubicada en Mejía. Acerca del viaje nos llevaron un día a Mejía para ver acerca de los aspectos donde iba a ser ubicado el lugar, ¿cómo se llama? La casa. Acerca también de algunos aspectos como que es casa de playa, acerca de vistas, acerca de, digamos, el viento, para poder tomar la topografía en la maqueta, medidas y todo ese tipo de cosas. Y luego ya nos fuimos a divertir. Con respecto a la tercera unidad, ya fue un poco más complejo, porque vimos la vivienda. Y la vivienda ya tenía diferentes condicionantes. Por ejemplo, primero visitamos el lugar, que es en Mejía. Vimos el lugar, vimos el terreno, hicimos medidas, analizamos esto. Era un terreno con pendiente, entonces ya era un poco dificultoso. Teníamos que adecuarnos al terreno. Elegimos un usuario ya previamente estudiado por nuestros compañeros. Recuerdo que fueron 2, podíamos elegir a una familia, la familia 1 o la familia 2. Entonces, cada uno tenía diferentes necesidades. Uno era más social, otro era más reservado. Recuerdo que yo elegí a la familia que era más social. Entonces, ya habiendo elegido a la familia social y teniendo el terreno, pues procedimos al diseño. Establecimos áreas, teníamos todo. Entonces, recuerdo que elegí mi concepto de movimiento, establecí formas curvas y le di énfasis en la zona social, ya que era lo que necesitaba la familia. Fue así que pudimos sacar provecho de nuestro terreno, adecuándose. Nuestra arquitectura se adecuaba bastante al terreno y cumplía con la funcionalidad que necesitaba. Entonces, así desarrollamos todo el taller básicamente. Los arquitectos siempre te piden absolutamente que esté todo completo, y para que te des una buena crítica, tengas puedes llegar, digamos, al final bien con tu proyecto. Y así vas pasando y te dan consejos, algunas cosas también, algunas que hay que cambiar, entonces cosas mínimas a veces que pueden ser. Y las entregas siempre ha sido una presentación, una preentrega, luego una crítica, una última crítica y luego ha sido la entrega. Y en la entrega ya las presentaciones son calmadas, se podría decir, no tan, digamos, desde mi punto de vista, porque, digamos, como llegas a pasar todas las críticas, todos los procesos, entonces ya uno también se siente calmado. Un alumno cumplido y todo, digamos, llegabas desde tu casa con tu portafolio, tus planos, tu maqueta, entonces llegabas a pasar, digamos, entre los primeros con los 3 arquitectos. Entonces ellos agarraban y, digamos, si es primera crítica, entonces te bombardean de ideas o, digamos, de algunas cosas.
y ya puedes mejorar para la siguiente. Pero si digamos no estás digamos te falta algo, tienes que culminar algo y también te anotas, porque nos anotábamos, también pasas últimos y ya los arquitectos después, como ya no hay tiempo, se dividen y cada uno empieza a hacer sus propias críticas. La relación con los arquitectos me parece bastante buena, porque cada uno tiene diferentes opiniones. Entonces nosotros como estudiantes tenemos que tener criterio y sacar el provecho de cada opinión, no hacer las cosas al pie de la letra, por decirlo así. Acerca, digamos, de cómo eran los arquitectos con nosotros, eran muy buenos, podría decir. También tenían sus facetas porque, digamos, si tú cumplías, te trataban bien o, digamos, te trataban de ayudar más, pero si no, entonces como que había cierta rencilla, digamos, de que si yo te ayudo, ¿para qué va a ser si al final no lo vas a hacer? Si te doy cierto consejo, al final no vas a hacer caso, no lo vas a hacer o no lo vas a tomar en cuenta. Digamos, en el ambiente entre nosotros como taller, fue en cierta parte unido, en cierta parte no también, porque digamos como que se formaban grupos, pero al final todo es individual, entonces eso te hace crecer también. Sí, solo 3. Ya, al comenzar el segundo semestre, el semestre se dividía en 3 unidades. La primera unidad era ergonometría y antropometría, la segunda el oratorio y la última que vendría a ser nuestro proyecto final, que sería la casa en la plaza. Ya, la primera unidad hemos aprendido acerca de la antropometría y la ergonometría. El primer ejercicio que realizamos en taller fue realizar grupos de 2 personas en los cuales uno hacía medidas corporales, ¿no?, de su cuerpo a su otro compañero y lo plasmábamos en un papelote. Luego de eso aprendimos cuáles son las medidas que se han establecido durante todo este tiempo en la arquitectura, ¿no? Y con la ergonometría realizamos otro ejercicio que era hacer unos muñecos, ya sean de materiales reciclados o materiales que el estudiante proponga, para hacer unos muñecos en los cuales están realizando una actividad, ya sea bailando, corriendo o cantando, ¿no? Ya, la segunda unidad el tema fue un oratorio. La metodología de trabajo de nuestros arquitectos que nos daban la cátedra era que un arquitecto encargado nos explicaba acerca del tema, ¿no?, cuál iba a ser el proceso de toda la realización de este proyecto. Primero era la exposición del tema y luego sería la visita al lugar. Fuimos de viaje a la plaza, a Mejía, entonces para conocer el lugar. Ahí también se formaron equipos de trabajo en los cuales cada grupo tenía que tomar medidas del lugar correspondiente donde se iba a hacer el proyecto. Lo que también la visita también nos ayuda bastante en entender el contexto en donde se encuentra nuestro proyecto. En este semestre hemos aprendido acerca de eso, ¿no?, que vendría a ser el soleamiento, el soleamiento, la ventilación, el contexto del lugar, las direcciones, el norte, sur. Pero no solo era eso, sino también era conocer la arquitectura ya preexistente en el lugar, que también era muy importante antes de realizar el proyecto, porque no tenía que ser ajeno a la arquitectura que existía ya en Mejía. También nos daban un cronograma de las actividades que se iban a realizar en toda la unidad. Por ejemplo, primero se comenzaba con la introducción del tema. El arquitecto encargado de ese tema nos daba a conocer conceptos, nos dejaban tareas para que investigáramos sobre algunos temas relacionados a eso. Y lo siguiente, a la primera clase, era ir al lugar donde se iba a realizar el proyecto, a conocer más sobre el lugar,
que también es algo importante, antes de realizar el trabajo. Y luego de ir a visitar el lugar, conocer los cuartos del lugar, asociarnos mejor con el lugar todos, se comenzaba con la siguiente clase haciendo un análisis del lugar. Luego hacíamos un análisis del usuario, también se exponía en la clase. Claro, luego de ese paso se repartían la cátedra, ¿no? O sea, éramos alrededor de 45 alumnos y se repartían alrededor de 15 alumnos por catedrático, por cada arquitecto. Entonces, ese arquitecto se encargaba de evaluar el avance del alumno, ¿no? Mediante críticas cada semana. Ya, y al final, o sea, cada arquitecto pasaba crítica a cada grupo, pero al final cuando se entregaba el proyecto final, todos los arquitectos hacían crítica de todos los proyectos y se escogían los mejores y los que estaban intermedios y así se hacía un... Claro. Claro, al final ya en la entrega final, los arquitectos daban a conocer a todos los alumnos cuáles eran los objetivos y por qué hay buenos trabajos, ¿no? Porque se ha cumplido con los objetivos que se pidió. En cuanto, digamos, hay malos trabajos, también se explica cuáles fueron sus deficiencias y el por qué. Entonces, así también entendemos del tema que nos han dado los arquitectos. El proyecto de la casa de playa comenzó con una investigación, primeramente, acerca de cuál es la diferencia que hay en una casa de playa, una casa de campo o una casa de ciudad, ¿no? Entonces teníamos que investigar acerca de nuestro tema, ¿no? De la casa de playa, enfocarnos en ese tema, cuáles eran sus necesidades que necesita un cliente en una casa de playa, ¿no? Y así hemos formado equipos y cada equipo hacía una investigación de una casa de playa en diferentes partes del mundo, ¿no? Luego lo exponíamos y los arquitectos nos daban sus puntos de vista y nos recalcaban cierto punto, ¿no? En el que deberíamos incidir más, ¿no? Por ejemplo, en el concepto, ¿no? De la idea de un arquitecto, que es la idea matriz para realizar un proyecto. Y la relación entre los arquitectos y los estudiantes, bueno, en el caso de nuestro taller, era muy amical, podría decir que genial, porque no existía un distanciamiento entre los arquitectos y los estudiantes. Un estudiante podría ir a preguntar a cualquier arquitecto sobre si está bien mi proyecto o qué podría aumentar o qué está mal. Entonces eso a mí me parecía muy interesante porque no solo pasábamos crítica en la hora o en el horario de taller, sino también podíamos buscarlo en las horas libres de los arquitectos y así poder pasar más crítica.